oración, por este culto en marzo. Señor, te damos gracias por este día, Padre Celestial, que nos permitís estar unidos como hermanos para alabarte, Señor, adorarte, escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por eso, Padre Celestial, que te quedes con nosotros a través de tu Espíritu, nos estés hablando en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a buscar en su Biblia una lectura que tenemos preparada, que es el Salmo 98. Salmo 98 dice así: Cantad al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. Él ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones. Ha tenido presente su amor y lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta en el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Cantad a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Dad rienda suelta a vuestra alegría y cantadle himnos. Cantad himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Cantad con alegría ante el Señor el Rey, al son de los instrumentos de viento. Brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes. Aplaudan los ríos, únanse las montañas en gritos de alegría delante del Señor, que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. Hasta aquí la palabra de Dios. Les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar, como decía este salmo, una canción nueva.
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Puede tomar asiento, hermano. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Estamos agradecidos al Señor de poder estar aquí. Esta ha sido una semana, como muchas de las semanas de esta pandemia, desde marzo del año 2020, una semana, por un lado, de alegría, pero también de tristeza en el pueblo de Dios. Justamente esta semana, como ustedes recibieron en el grupo o en los grupos de WhatsApp, miércoles, jueves y viernes. El miércoles un pastor de Posadas, un pastor bautista, ya con algunos años, pero un gran siervo de Dios, el pastor Col. El jueves el pastor Rubén Proietti, y ayer un querido hermano de la iglesia de Lanús, de 57 años, si bien tenía una comorbilidad de nacimiento, partió a la presencia del Señor. Así que nosotros sostenemos la esperanza en Jesucristo. Y por supuesto que nos afligimos cuando alguien parte, no por el que parte va con Jesucristo, como diremos cada uno de los que hemos confiado en Él. Como dijo el apóstol Pablo, prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mis ovejas son mías, dijo el Señor, y yo las conozco, y les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Versículos que nos hablan de la seguridad de la salvación. Pero oramos por los que quedan. Jesús lloró ante la tumba de su amigo, ante la tumba de Lázaro. Lo resucitó, pero luego él volvió a morir y va a resucitar en el día postrero. Y así será la primera resurrección para todos los que hemos confiado en Jesucristo. Así que esta oración por las familias de los que han perdido sus seres queridos, algunos como el pastor Proietti, líder notable, dotado por Dios de la obra de Dios con dones no comunes, dejó su familia, su esposa Adriana y sus 4 hijos, están casados, creo que todos, no sé si el último, pero creo que sí, y con nietos también, y con un testimonio que, como nunca en el pueblo, o mejor dicho, no en el pueblo evangélico, en la prensa tomó nota como nunca
de que el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas partió de la eternidad. Otra vez no nos daban ni 5 de artículo, pero evidentemente crece la influencia del pueblo evangélico en la sociedad y eso es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande para nosotros. Se une la oración por estas familias a otras familias como la familia Kidaguian, como otros que han perdido seres queridos en este tiempo, en estos meses, y también para aquellos que están en necesidad, en tratamientos, en diferentes situaciones, algunas de dolor, otras de precaución y otras de decisión en las vidas. Señor, bendice a las familias que están de duelo, conforme a tu promesa, que tú eres un Dios consolador, Padre de misericordia, de toda consolación, que nos consuelas en el momento de necesidad para equiparnos también, para que nosotros podamos consolar a otros. Señor, oramos por cada una de las familias mencionadas y oramos por los que están transitando en estos días tratamientos médicos, dificultades, decisiones, problemas económicos, diferentes situaciones que se presentan a diario. Lo hacemos en la convicción y en la esperanza de Jesucristo, que teniéndote a ti, nunca un creyente está perdido en el sentido humano de la palabra. Todo lo contrario, estamos, Señor, aferrados a la roca de la salvación, que no solamente nos garantiza la vida eterna, sino la compañía, la guía, el consuelo en este mundo mientras estamos pasando por él. Señor, gracias. Te adoramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiéramos también recordar en esta mañana algunas cosas rápidamente. En primer lugar, la Iglesia cumple, la fecha es el sábado que viene, el 18 de septiembre, cumple 100 años de constitución. La obra empezó hace casi 110 años, es decir, 10 años antes en este barrio, y se constituyó en la iglesia el 18 de septiembre de 1921. Ese día era domingo y se constituyó por la tarde. La iglesia madre era la iglesia bautista del 11, se reunió a la mañana y vino el pastor y los otros hermanos y fueron traspasados, si la memoria no me falla, 16, 17 hermanos de la membresía de la iglesia del 11 a la iglesia de Caballito. Y el domingo posterior, una semana después, fueron traspasados don Máximo Dávila y su esposa. La verdad que partieron a la eternidad mis familiares. Pensé que Nidia Bedrosian me iba a poder alguna vez explicar esto, pero ella acaba de partir a la eternidad hace pocas semanas. Así que queda Noemí Fontao, la mamá era Dávila de apellido, con más de 90 años, que a lo mejor todavía tiene la mente lúcida, no puede explicar por qué sucedió esto así. Pero lo cierto es que comenzó la obra del Señor y tardó décadas en crecer, como pasaba con la mayoría de las iglesias, porque era un contexto de persecución. En aquel entonces no era una persecución ideológica, era una persecución frontal de la iglesia oficial, es decir, de la iglesia católica. Y donde se levantaba un testimonio cristiano evangélico, ahí estaban para hacerle la vida imposible. Y así sufrieron nuestras iglesias, pero generaron anticuerpos espirituales. Y por la gracia del Señor, nosotros el sábado, por lo menos en el calendario, vamos a recordar que la obra cumplió 100 años. El Señor fortaleció a su iglesia, cuidó a su iglesia, guió a su iglesia, como lo ha hecho con todas las expresiones locales de la iglesia de Dios y también de la nuestra, la iglesia bautista de Caballito. Vamos, el sábado, consulté con el liderazgo, vamos a hacer algo íntimo para los que puedan estar, pero no menos sentido, porque allí vamos a arrodillarnos, por lo menos vuestro servidor, representando a la iglesia y representando a las generaciones de la iglesia, para adorar al Señor y dar gracias, porque Él sostuvo la obra. Así que estábamos ahí viendo y es muy difícil, no he tenido todas las respuestas que esperaba del liderazgo, había más de una docena de hermanos, contestaron 3 o 4 nada más. Así que tenemos dos opciones, y las pregunto ahora y se toma la decisión ahora. O hacerlo a la mañana, a las 10 de la mañana,
Ayer estuvimos con los pastores, estaba tan lindo ahí cuando entraba el sol en el segundo piso y tener luego una especie de desayuno sencillo o hacerlo a la tarde a las 17 horas y tener una merienda sencilla. Pero lo importante es el acto que vamos a hacer de adorar al Señor y de tributarle una acción de gracias. Entonces, les pregunto en esta mañana, miren, vamos a ser rápido, esto no es una votación oficial, pero yo tengo que saberlo. ¿Quiénes se inclinarían por las 10 de la mañana? Hagan así. Todos, acá los invitados también no se hagan problema, todos. Abajo. ¿Quiénes se inclinarían por las 17 horas? Hagan así. Bueno, la verdad que está medio empatado el tema. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Yo voy a venir a las 10 de la mañana y voy a venir a las 17 horas. Vamos a tener la celebración, hay un poquito más de manos levantadas a las 17. Vamos a tener el acto, digamos, a las 17 en voz central, pero vamos a hacer a las 10. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que van a escuchar este YouTube a la tarde, tal vez algunos de los hermanos mayores, que no han podido congregarse hasta ahora, se puedan acercar y lo haríamos ambos actos en la Casa de Amistad directamente. Como va a estar dividida la asistencia, vamos directamente a la Casa de Amistad para tener menos vorágine con los que preparan cosas y allí entonces vamos a adorar al Señor y dar gracias al Señor. A las 10 de la mañana, tal vez para las personas que pueden venir y también para las personas mayores. Dios nos dé un día de solcito como finalmente fue el día de ayer a esa hora y luego a las 17 horas también en Casa de Amistad todos los que puedan estar. Recuerden que hay actividades de adolescentes, no sé si hay algo de jóvenes, no va esto a producir ningún trastorno porque esperamos, va a ser algo corto, no va a ser un momento corto, así que esperamos que en una hora, hora y media con el té y la merienda y todo eso terminemos a la tarde y tal vez a la mañana en una hora, hora y 10 podamos estar concluyendo también. Pero el domingo sí vamos a hacer un culto especial. Va a ser un culto como este, pero vieron que ya no les estamos pidiendo que se anoten. Les pido que se anoten porque me están llamando exmiembros de la iglesia. Algunos van a venir igual. Dice, pastor, no importa que hagan la celebración central más adelante. La celebración central se va a hacer con bombos y platillos más adelante. No sabemos todavía la fecha, el liderazgo tiene que definir esa fecha. Pero vamos a hacer el culto y la mención en el culto el domingo que viene, porque es el domingo que está más pegado a la fecha de calendario. ¿Sí? Entonces, les pido por favor, sería bueno si se pueden anotar para el sábado, porque tenemos que comprar las cosas para el desayuno y la merienda. Entonces, si ustedes se anotan y dicen, yo voy a ir a las 10 de la mañana el sábado, listo. El otro dice, yo voy a ir a las 17 horas del sábado, ya sabemos y ya tienen tiempo de anotarse hasta el miércoles a última hora, si el miércoles hasta las 12 de la noche. Déjenos jueves y viernes para poder comprar las cosas. Y para el domingo, hermanos, anótense, porque si se rebalsa la cantidad, tenemos que hacer 2 cultos ese día. Y también le estoy pidiendo a los hermanos miembros de la iglesia, alguno que vendrá, que se anote también para ver cómo estamos con los números. Aquí hay 250 asientos, tenemos un aforo del 70%, pero no podemos usar ese aforo tal cual está, porque también tenemos que conservar las distancias. Entonces, ustedes anótense y vemos, si es el caso, incluimos un culto de 9 a 10 de la mañana y el otro culto de 10 y media en adelante. ¿Fui claro? Sí, porque tengo un balde de agua. ¿Vieron que dice el dicho? Es más claro echarle agua, si no, le iba a tirar el balde de agua, pero no, lo guardo ahí, lo dejo. No tengo ningún balde de agua, pero espero haber sido claro en esta mañana. Bien, quiero decirles que por unas semanas no van a estar acompañándonos Néstor y Janet, porque ellos van a ir a visitar a un hijo que tienen en Estados Unidos. Ellos tienen 3 hijos, ¿no es cierto? Un varón, Viviana que está aquí, y otro varón. Pero uno de esos varones, ¿quién es Néstor el mayor? El menor, el más chiquito, el Benjamín, es el que van a ir a visitar ahora. Así que yo quisiera, Janet está ahí atrás. Por favor, vengan, párense acá adelante, Janet y Néstor, vamos a orar al Señor. Van a hacer un viaje, sí, ahora en avión uno dice, pero es largo, ¿no?
son 10.000 kilómetros, no sé, 11.000, depende al punto que vayan. Pero vamos a orar, vamos a encomendarlos a la gracia del Señor. Si quieren, párense y miren para adelante, que los hermanos le vean los ojos, porque ahora la cara... Pero son ellos, doy fe que son ellos. ¿Sí? Vamos entonces a orar al Señor y pedirle que Él los acompañe en toda esta estadía, que debe ser, calculo, por lo menos de un mes. No sé cuántos se van, Néstor. 5 semanas. 5 meses. ¡A la flauta! Bueno, Viviana, vas a estar más cerca que nunca de la iglesia ahora, ¿no? Bien, 5 meses, los vamos a extrañar y vamos a orar para encomendarlos a la gracia del Señor, ¿sí? Rodolfo, ¿podrías venir a uno de los... aquí quiero que el micrófono y orar por ellos y pedirles al Señor que los guíe? Los vamos a esperar con todo aprecio y con todo cariño aquí en este lugar. Hermanos, ¿quieren ponerse de pie? Así cambian la posición un poco. Arriba. Oramos. Padre Celestial, Padre de toda gloria, te alabamos en esta mañana. Te damos las gracias por este culto, por este momento, Señor. Pero queremos venir ante ti para pedirte por la vida de Néstor, por la vida de Janet. Te pedimos, Señor, por este viaje que ellos tienen por delante. Te pedimos que tú les estés guardando, Señor. Como dice tu palabra, en su entrar y su salir, Señor, que sean benditos en ti, Señor. Padre, guárdalos de toda enfermedad, guárdalos de todo peligro, guárdalos de todo riesgo que puedan estar atravesando, Señor, en este tiempo, Señor, en estos 5 meses. Señor, que sus vidas sean bendecidas, que sea bendecida su hija que queda aquí, sus otros 2 hijos, Señor. Padre, pon tu mirada en ellos, Señor, y sosténlos en todo lo que ellos tengan que hacer en este tiempo. Guárdalos y te damos las gracias por sus vidas y te alabamos a ti en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Después los saludamos al terminar el culto. Que el Señor los guíe y los acompañe. Bueno, y también estoy aquí con Mauricio, con Viviana, con el otro hijo que está en el país, el mayor, y su familia, y por supuesto con ustedes y toda la familia que está allí el nombre. Quedó claro entonces, ¿no? A ver, ¿qué? Sí, pastor, todo bien. ¿Usted, Silvia, qué hora va a venir el sábado? Los dos, porque voy a trabajar, pastor. Qué grande. A vos, Carlos, ya está comprometido, ya está listo, no te pregunto. Y usted, Rodolfo, Ambrós Padre, ¿qué hora va a venir? A las 10 de la mañana. Y no me acuerdo quién otro levantó la mano. A ver, ¿quién levantó la mano para las 17? Luisa, ¿usted a qué hora va a venir? A las 17 horas. Entonces, ¿y usted, Angelina? A las 17, vamos todavía, muy bien. ¿Y usted? Lidia. 17 horas, muy bien. ¿Y otro más que va a venir a las 10? ¿Quién otro va a venir a las 10? A ver, levante la mano. Pero yo voy a colaborar con Silvia a las 10 y a las 17. Va a trabajar. Voy a trabajar. Nosotros vamos a venir a las 10. A las 10 horas, muy bien. Vamos a hacer un grupo muy interesante en ambos momentos. 17 horas. A ver si podemos juntarnos más todos a las 17, ya que hay más. Bueno, perfecto. Yo vengo igual aunque venga uno a las 10, ya di mi palabra. Si no viene nadie, les avisamos a los hermanos, no, pero quédense tranquilos, estamos aquí en el gozo del Señor para ser agradecidos por lo que Él nos ha dado todo este tiempo. Y por último, ¿qué día es hoy? Van a decir domingo, pastor. ¿Ayer qué día fue? Sábado, pastor. ¿Pero qué número en el almanaque? 11. Muy bien, 11 de septiembre. ¿Qué se celebró el 11 de septiembre? El Día del Maestro. Y uno recuerda a los maestros que han tenido en la vida, en el campo secular y en el campo espiritual. Así que me viene a la cabeza mi maestra de primer grado y de primero superior. Yo tuve la misma maestra, Elsa Feilhauf de Eif. Ella era judía, aunque nunca lo dijo, una buena maestra. Tuve en la escuela en la cual voy a ir a votar hoy. Yo voto en la escuela donde hice la escuela primaria. Pero también recuerdo a mis maestros de la escuela dominical. Héctor Cedeño, el pastor Guerrero, hoy pastor Alberto Guerrero,
Daniel Miguel Daglio. Y yo empecé a ser muy joven maestro de escuela dominical, así que casi no tuve maestro de jóvenes. Yo empecé a enseñar cuando tenía 16 años. Yo no fui alumno de clase de jóvenes, yo empecé a enseñar. Y este que murió el viernes fue de la primera camada de mis alumnos, porque yo tengo 62 y él tenía 57, ven que no hay mucha diferencia de edad, pero en esa edad sí es importante. Y recuerdo a mis pastores, ustedes saben que la palabra dice allí en Efesios 4, pastores y maestros. El pastor es maestro porque tiene que ser apto para enseñar. Y espero, ayer no lo pude hacer, quiero saludarlo al pastor Loredo hoy, de alguna manera llamarlo por teléfono. Tengo que hablar muchas cosas con él, pero para decirle que no me olvidé que ayer era el día del maestro y tuve su cara y me venían a la memoria cosas que yo aprendí con él, que no se aprenden siempre en una clase o en un estudio, pero también las aprendí en una clase o en un estudio. Y viene a la memoria mi querido abuelo, que fue mi maestro de Biblia, y viene a la memoria el pastor de mi adolescencia, don Floriano Beta, con quien también aprendí tanto, y viene a mi memoria el pastor Carlos Prieto, que está viviendo en Mar del Plata, que ustedes conocen, que predicó en una conferencia misionera, del cual aprendí tanto, y vienen a mi memoria otras personas que tuvieron que ver con mi vida, el pastor Mel Planck, misionero Mel Planck, que está en los Estados Unidos ahora, el pastor Eugenio Cultrera, que está en la presencia del Señor, y otros. Y todos somos producto de otros que nos han enseñado. Y nos siguen enseñando, porque mientras estamos en este mundo, siempre tenemos que aprender, especialmente como creyentes. Le preguntaron a mi abuelo, tenía más de 80 años, ¿por qué seguía estudiando la palabra? Él es el erudito de la palabra. ¿Para qué sigue estudiando usted si usted ya sabe? No, dice, porque siempre hay algo para aprender. Siempre tengo algo para aprender. Señor, gracias por lo que nos han enseñado. Y principalmente gracias por Jesucristo, el Maestro perfecto, el adalid de los maestros, el paradigma de los maestros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede buscar 1 Timoteo 3:15? Si alguien puede buscar 1 Timoteo 3, versículo 15. Abrirlo todo, ¿no? Primera Timoteo 3:15, ¿lo tienen? ¿Se anima alguien a leerlo a viva voz, así donde está? Tal vez alguno de los que están allá en el palco, así lo sienten todos aquí abajo. Lo pueden leer en portugués, no hay ningún problema. Acá nosotros por tu unión entendemos todos nosotros. No, cualquiera que lo quiera leer a viva voz, adelante. Bien, que yo le dije a algunos le comieron la lengua a los ratones. El pastor leo yo el 15. Fenómeno. El 15. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios. Caballito es parte de la iglesia de Dios, es una iglesia de Dios y es parte de la gran iglesia de Dios. ¿Y qué es la iglesia de Dios? Bueno, pastor, somos creyentes, somos luz y sal de la tierra, de este mundo, pero este texto dice que somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos los que tenemos que mantener la columna, la plomada de la palabra de Dios, de la verdad de Dios en la sociedad. Baluarte es una defensa, los que tenemos que defender la verdad de Dios. Las sociedades esperan de nosotros. ¿Quién lo dice esto? ¿Quién lo dijo? Richelieu. ¿Quién lo dijo? ¿Alguno Tomás de Aquino? ¿Algún pensador famoso? No, lo dijo el apóstol Pablo. Quizá la mente más lúcida de toda la historia del mundo hasta nuestros días. Inspirado por el Espíritu Santo, la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Hoy hay elecciones.
Ustedes saben que nuestras iglesias, esta iglesia, la iglesia de la luz de la cual yo vengo, nunca hemos hablado de política en los púlpitos, ni en los estudios bíblicos, ni en los programas de la iglesia. Nosotros nunca desde el liderazgo le decimos a los miembros por quién tienen que votar, pero sí les decimos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y estamos viviendo en un mundo sucio, en un mundo corrupto. Entonces, cuando vayan a votar hoy, algunos lo habrán hecho, pero calculo que la mayoría no lo ha hecho todavía, piensen, calculo que lo han hecho ya, piensen por quién van a votar. Hoy no es la elección definitiva, es la PASO. Piensen, porque mi voto tiene que ver con mi testimonio, aunque nadie lo vea porque el voto es secreto, pero Dios lo ve. El pasaje de hoy nos va a pegar fuerte, del mensaje de hoy. Pero ojo, porque de nosotros, de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestro voto también, de nuestras acciones, depende la salud íntegra de la nación. Por supuesto que la salud espiritual, pero si la nación es saludable espiritualmente, les puedo asegurar que se enderezan todas las variables de la nación y el Señor bendice a la nación. Así que vamos a orar ahora. Sí, vamos a orar para que todo termine en paz, que se haga en paz, que todo el mundo pueda votar. Eso lo vamos a hacer, pero nosotros vamos más al hueso, en mi conciencia delante de Dios. A mí no me importan los candidatos que me ponen cara de bueno, cara de impecables, y lo digo desde el punto de vista doctrinal y teológico. Impecable, no hay nadie impecable, todos somos pecadores, pero ojo que algunos ponen cara de bueno, pero son corruptos de primera categoría. Lamentablemente están en todos los partidos. Que no quiere decir que todos los que están en todos los partidos sean corruptos, no es así. Pero lamentablemente hay que tener cuidado y pedir al Señor que nos guíe en lo que vamos a hacer. No tenemos que perder la esperanza, hermanos, pero no en la política, la esperanza en Dios. No perdamos la esperanza. La sociedad está descorazonada. Yo vengo hablando con mucha gente por teléfono, algunos en persona, gente profesionales, están desilusionados. Pero nosotros tenemos al Señor. No comemos vidrio, sabemos dónde estamos inmersos, pero nosotros tenemos al Señor. Tenemos el mensaje de esperanza, que no es solo para la vida eterna, sino también es para esta vida en este lugar. Padre, guíanos en este día. Guía a la nación, cada rincón del país. Aún, Señor, dentro de los 101.000 lugares y un poquito más que hay para votar en este domingo, a lo largo y a lo ancho del país, que en cada mesa, su presidente, los que lo acompañan, las autoridades de mesa, los fiscales, hagan todo decentemente, Señor. Decentemente, para que podamos terminar esta jornada en paz. Señor, nosotros te necesitamos, tu iglesia te necesita y nuestra nación te necesita. Obra, Señor, en este país, en sus habitantes, pero obra en nosotros hoy, cuando vayamos y finalmente demos nuestro voto. Que lo hagamos en el temor del Señor, en tu temor. En el nombre de Jesucristo, te pedimos todo esto. Amén. Gracias, hermanos. Seguimos adorando al Señor, aunque esto también es parte de la adoración, y avanzamos. Sigue ese momento de las ofrendas, invito a los hermanos que están designados, darle al Señor lo que Él nos dio primero, ¿no? Un poco de lo que Él nos dio. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias y sabemos que tú estás aquí, Padre. Estamos, Señor, en tu presencia, Señor,
y bendice a cada corazón que en este momento vamos a ofrendar, Señor. Bendice y también a los que no van a poder ofrendar, Señor, también bendice. Y estos recursos serán administrados para tu obra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras levantamos la ofrenda, vamos a estar cantando, reflexionando en esta canción, sus autores que ha escogido dos fragmentos bíblicos. La misa es mucha, lleva por título. La misa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Y muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. ¿Quién es el Rey de Gloria? Lleva por título esta canción. Los invito a estar cantando con mi corazón, con viva voz. En algún lugar del estribillo dice mi nombre es Cristo, Jesucristo. Los invito a estar cantando fuerte. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi espíritu anhela de su gracia y su bondad.
Abrimos la palabra de Dios en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, y hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Me hubiera gustado tocar todo el capítulo, pero como hoy es un domingo especial, tenemos que ser un poquito más breves. Y vamos a completar este capítulo el día miércoles en el culto de oración. Yo los invito a sumarse. Sé que ustedes, la mayoría, son gente que no tiene celular, no tiene cuenta de internet. Es cierto, ¿no es cierto? No tienen internet en sus... ¿Cuántos no tienen internet en sus casas? A ver, levanten la mano. Una persona, bien. ¿Cuántos no tienen computadora ni celular? Levanten la mano. Una persona. Bien, quiere decir que por lo menos todos los que están aquí se podrían conectar el día miércoles a las 8, porque tienen internet y tienen celular y computadora. Ahora viene la tercera pregunta. ¿Podrás hacerlo? ¿Estarás dispuesto? No depende de internet, no depende del celular o la computadora, depende de usted, depende de vos. Tenemos el Zoom, a ustedes les llega el link, el miércoles 20 horas. Hechos capítulo 5. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. Recuerden que cómo termina el capítulo 4 que nosotros predicamos el domingo pasado. Termina justamente hablando de el hijo de consolación, de José, Bernabé, que vendió una propiedad y la puso a los pies de los apóstoles, es decir, vendió y trajo el dinero y lo dio a la iglesia. Los apóstoles no le habían pedido que le haga eso, no habían predicado en la iglesia que tenían que vender propiedades y traerlas, no se había dado ninguna orden parecida. El escritor sagrado no nos dice de que había campañas de mayordomía, no tenían templos, no tenían edificios, pero sí había necesidades, y aparentemente en Jerusalén había gente no muy adinerada. Eso dio más adelante motivo a reunir una ofrenda entre las iglesias de los gentiles, que el apóstol Pablo y un grupo, una comisión que se nombró, fue levantando en distintos lugares, y él vino con esa gente a llevar el dinero a los hermanos de la iglesia allí en Jerusalén. Pero es cierto que esa iglesia no era la misma que esta, porque muchos fueron esparcidos, como veremos en los mensajes que van a ir viniendo domingo tras domingo. Un hombre llamado Ananías, que era parte de la iglesia, también vendió una propiedad, y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar, y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes, y al verla muerta se la llevaron, y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos.
Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. ¿Cómo son las iglesias? ¿Cómo son las iglesias? Miren, las iglesias de todo el mundo y de todas las épocas son en parte como esta iglesia de Jerusalén. Allí hay hermanos que con todo fervor sirven al Señor y están dispuestos a dar su vida y sus posesiones por la obra de Dios. Hay otros hermanos que no están tan comprometidos, digamos, acompañan. Y hay otros hermanos que para verlos a veces hay que hacer un curso. Pero ustedes dicen, no, debe estar hablando de la iglesia nuestra. No, hablo de esta iglesia y hablo de todas las iglesias. Porque Dios ha obrado en la historia las cosas más poderosas y fantásticas de la obra de Dios a lo largo de 20 siglos, ya un poco más, siempre se han hecho con grupos reducidos de personas. El Evangelio ha abierto puertas en lugares que eran imposibles de alcanzar. ¿Cómo Dios lo ha hecho? A veces lo ha hecho con un obrero o una obrera, a veces con un matrimonio, a veces con un puñado de obreros como punta de lanza ingresó allí. ¿Cómo fueron sostenidos esos obreros? Por puñados de personas. Aún hoy en el siglo XXI, después de 20 siglos, teniendo todo el Nuevo Testamento, teniendo el libro de los Hechos, teniendo las epístolas paulinas, las iglesias no terminan de entender la gran comisión. Y la mayoría del dinero de las iglesias del mundo occidental se usa para tener templos más lindos, para tener fiestas más lindas, comidas más lindas, celebraciones más lindas, y una mínima proporción de esos recursos va para la obra misionera de los no alcanzados. La mayoría de la obra misionera se hace dentro de los territorios donde el Evangelio fue predicado ya casi, qué sé yo, muchísimas veces, miles de veces. Pero poco es el dinero y aún menos los obreros que van a los lugares no alcanzados. Es cierto que de a poco se va revirtiendo esto, pero 20 siglos y un poco más, y todavía la iglesia no lo termina de entender. Así son las iglesias. Y Ananías y Zafira eran miembros de esa iglesia. Y ustedes pueden decir, pero esa iglesia no progresaba porque usted dijo que eran pobres. Sí, pero no eran todos pobres, porque estos tenían. Y fíjense lo que pasaba, qué es lo que querían. Que nosotros no estuvimos en la conversación, pero la Biblia nos dice que los esposos se pusieron de acuerdo. Para que se entienda el texto, ¿qué es lo que hicieron? Bernabé ya había vendido su terreno, y es probable que algunos otros, como dice el texto, lo habían hecho también. No porque se les pidió. No porque los apóstoles dijeron, si ustedes quieren recibir a Jesucristo y quieren tener vida eterna, traigan tanta cantidad de dinero y vendan sus propiedades y tráiganlas. No es así. El Evangelio lo recibimos por la gracia de Dios. Nunca podríamos pagar nuestra salvación, porque la salvación se ha comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, y no hay unión de todas las monedas del mundo juntas, de toda la masa de riqueza del mundo junta, generada hasta el momento, que pudiera equipararse al valor de la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia nos dice que nosotros somos salvos por el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, por la gracia de Dios, y no por nada que podamos hacer. Así que descartamos de plano. Ellos no estaban predicando esto, y lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Bernabé y los otros que trajeron las propiedades hicieron eso
porque ya eran salvos, porque estaban seguros de su salvación, porque amaban al Señor. Estaban dispuestos a dar su vida, como lo hizo Bernabé, dar de sus posiciones, de su energía, de su salud para la obra de Dios. Pero resulta que estos este matrimonio, Ananías y Zafira, tenían otra motivación, que también vemos en nuestras iglesias hoy. Es la motivación de ser conocidos y reconocidos entre la iglesia. Hay gente que no entiende que Dios ha dado dones distintos a cada uno. Pero hay gente que llega a la iglesia y quiere ser diácono, quiere ser presidente de diáconos o presidenta de diáconos, quiere hablar, quiere tener gente a cargo, quiere decir: yo sé enseñar, yo sé predicar, yo sé administrar, yo sé cantar, yo sé anunciar, yo sé pararme y decir, yo sé lo que la gente tiene que hacer. Quiero ser reconocido, reconocida. Hay gente así en nuestras iglesias, aún en el día de hoy. Por eso este texto está en la palabra de Dios. Hay gente que quiere tener reputación dentro de la iglesia. Esto es un peligro serio. Hay gente que está fracasada en su vida secular, que no se siente realizada ni con su vocación, ni con su empleo, ni con su trabajo, ni con su matrimonio, ni con su familia, ni con sus hijos, y vaya a saber cuántas cosas más, y quiere y entra a la iglesia, y entonces piensa que los cargos de la iglesia y la posición y la reputación dentro de una iglesia van a darle lo que no tienen. Y eso no es así. La iglesia no está para eso. No es así. Por último, Ananías y Zafira representan a las personas que no están dispuestas a cargar la cruz de Jesús, que no están dispuestas a pagar el precio, el costo del discipulado, de lo que significa seguir a Jesús. Ellos querían acortar el camino. Es como cuando hay un enjambre de autos, cuando todo se paraliza en una autopista y están los vivos de siempre que quieren circular por la banquina, quieren agarrar los atajos. Ellos quisieron agarrar el atajo de su vida para tener reconocimiento. No entendieron el Evangelio. Jesús dijo: yo les dejé ejemplos para que sigan mis pisadas. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, dijo Jesús. Pero también enseñó: el siervo no es mayor que su Señor. Y si a vuestro Señor, y ahí viene, lo llevaron a la cruz, lo maltrataron, lo escupieron, lo vituperaron por nuestro pecado, por lo que nosotros hicimos afrentando el nombre de Dios, y Él pasó todo eso en este mundo, como el siervo no es mayor que su Señor, ¿qué esperan ustedes? El Señor profetizó y dijo: a ustedes los llevarán ante los concilios, ante los gobiernos, ante los que están en eminencia, serán perseguidos, serán puestos en las cárceles por causa de mí. ¿Qué reconocimiento me hablan? ¿Qué reconocimiento? Yo vengo de una familia de pastor, soy nieto de pastor. Mi abuelo, que era un erudito de la palabra, que podría haber sido director, gerente de publicaciones de cuantas editoriales, que dominaba la lengua castellana como pocos. ¿Qué no podría haber hecho en el mundo secular? Pero él fue pastor. Murió en una casa digna, bien construida, todavía está en pie, de chapa y de madera. Ahí venía el que cobraba las cuotas de la mutualista evangélica cuando el sanatorio evangélico todavía existía en la calle Medrano. Era de otra denominación, y cuando llegaba, acá vive el pastor Darío. Pero Ananías y Zafira estaban equivocados. Y yo le estoy haciendo aquí una defensa de que todos tenemos que ser pobres. Mi abuelo nunca pasó hambre, pero fue un hombre llamado por Dios, al cual le escuché decir infinidad de veces, especialmente en los últimos 10 años de su vida: si volviera a nacer, volvería a ser pastor, a hacer lo que hizo. ¿Qué es lo que vos pretendés de tu vida cristiana? ¿Qué es lo que vos pretendés como miembro de una iglesia? ¿Sos parte del grupo que le da lo mismo? ¿Le da lo mismo que el templo está abierto, que esté cerrado, que la obra crezca o que no crezca, que haya dinero o que no haya dinero, que la gente de esta ciudad se salve o la gente del país o la gente del mundo se salve, que la iglesia cumpla la gran comisión, o le da lo mismo? ¿O sos parte del grupo que quiere, como se decía antiguamente,
en la generación de mis abuelos, ser pura parada. ¿Sabes lo que quiere decir, no? Pararse y que la gente lo reconozca. O tal vez, sos fiel al Señor y en tu corazón está el ser como Bernabé, el hijo de consolación. ¡Qué hombre Bernabé! ¡Qué bendita es la iglesia que tiene un Bernabé entre su membresía! ¿Qué sucede aquí? En primer lugar, el pasaje nos habla de la hipocresía. A ver, no terminé de explicar. Vendieron la propiedad. Vamos a suponer que la propiedad salía $100.000. Y ellos dijeron, ¿qué tendrían que haber hecho? Dijeron, vamos a vender la propiedad y traemos todo el dinero a la iglesia. Ellos dijeron, nadie le dijo que tenían que hacer eso. Pero cuando llegaron, vamos a suponer que los tipos sustrajeron el precio. No se dice cuánto, pero ya que afanaban o que mentían, ¿por qué van a mentir por $1.000? Seguramente trajeron 50.000, vamos a suponer. Y se guardaron 50.000. Y entonces hicieron creer que lo que ellos traían era la venta de su propiedad, pero no traían la venta de su propiedad, traían menos. Así dice la Biblia. Sustrajeron del precio. Fíjense el término que usa. Sustrajeron. Y entonces Pedro le dice, ¿qué hiciste? Si toda la plata era de ustedes, si nadie se las pidió, vos bien podrías haber venido y decir, miren, vendí un terreno y la mitad la voy a dar a la iglesia. Vendí un terreno y el 10% lo voy a dar a la iglesia. Me ha pasado a mí en estos años, hermanos que vendían propiedades y me llamaban, quiero dar el diezmo de la venta de un terreno para la obra misionera. ¿A dónde lo puedo enviar? O sea, qué responsabilidad. Me han tocado algunas personas. Quiero decirles que para la obra del norte de África, nosotros recibimos un diezmo de alguien que no es de esta iglesia, que vendió un terreno y con eso pudimos costearle el estudio de posgrado Josías en Barcelona, que era uno de los requisitos que tenía para ir y para poder hacer lo que hoy está haciendo en el hospital. Cuando Josías me presentó el proyecto, digo, Señor, ¿de dónde vamos a sacar este dinero? Y avanzamos. Y él dijo que sí, y se venían los meses, pero había que poner una seña, se puso la seña, de eso me acuerdo, pero después había que pagar el grueso. Vino el dinero. Entró una cantidad de dólares importantes y todo fue enviado y designado para la obra de Dios. Entonces Pedro le dice, a ver, ¿por qué mintieron ustedes? No le dice al tesorero de la iglesia, ni sabemos quién era el tesorero de esto. Del único tesorero que tenemos noticia de esto, primero era de Judas, que era un desastre total. Dice que metía la mano en la bolsa. ¿Sabes lo que significa eso? Afanaba guita, Judas. Después se ahorcó, pero se ve que no solamente se ahorcó porque entregó al Señor, ya venía con un prontuario medio complicado. Pero ahora Pedro le dice, ustedes, primero se lo dice a él, mintieron al Espíritu Santo. ¡Wow! Miren, a todos los hermanos que les gusta hablar del Espíritu Santo, ¿vieron? Porque hay algunos que inclusive te dicen en la cara, ustedes los bautistas no tienen al Espíritu Santo. No entendieron nada, pero te lo dicen. Me dicen, nosotros lo tenemos el Espíritu Santo. Ahora, de este pasaje nunca les escuché hablar. Porque cuando empezás a hablar del Espíritu Santo en este pasaje empezamos a temblar todos. Porque todos somos pecadores, porque todos tenemos que confesar nuestros pecados. El Señor nos ha perdonado a aquellos que hemos confesado nuestros pecados y nos ha dado salvación. Pero aún así la palabra dice que nosotros caemos. Después voy a remitirme otra vez a esto. Pero el texto dice, Pedro les dijo, ustedes le mintieron a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, le mintieron al Espíritu Santo. Y como Dios sabe todo, no lo podemos engañar. Y lo mismo hizo su esposa. ¿Qué pasó aquí? Hay un pecado de hipocresía. Querer aparentar algo que no sos. ¿Cuál es el problema que tenemos en las iglesias? Todas las iglesias necesitan obreros. Aún las iglesias que tienen muchos obreros necesitan obreros porque tienen más ministerios. No hay iglesia que dice, acá no necesitamos más obreros. No, ¿entendieron? No hay. Todas necesitan obreros. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. A medida que una iglesia crece, realiza más tareas, se expande más, se extiende más y necesita más obreros. Ahora, el problema está cuando nosotros recibimos personas, las personas quieren, es un problema, hay gente que dice,
yo estoy para hacer lo que usted diga, lo que la iglesia diga, lo que el liderazgo diga, lo que la iglesia necesite. Así me dijo Margarita Tyson cuando llegó. Había venido a 3 cultos y se sentaba por ahí donde está Janet, donde está María. Y yo sabía quién era Margarita Tyson, era una eminencia en el mundo educativo evangélico, quizá la persona en aquel entonces más preparada de toda la obra evangélica a nivel educación, con un título de grado en Inglaterra. Ella se recibió a los 26 años y se vino y trabajó por más de 50 años como misionera en la Argentina, dedicándose a las currículas y a la educación de la niñez, preparando maestras, preparando capacitadoras del APEN en todo el país durante 50 años. ¿Qué podría haber dicho ella? Me podría haber agarrado y decir, mire, sabe que yo estoy aquí. Y usted sabe que yo soy una dotada por Dios para el mundo de la educación. Así que por favor hágame un lugar. ¿Sabe lo que me dijo? Como usted habrá notado, pastor, este es el 3er domingo que yo vengo a los cultos. Me satisface los cultos, la adoración, la predicación. Y yo me quiero poner a disposición de usted y de la iglesia, para lo que la iglesia necesite. Como usted sabrá, nunca estuve quieta en mi vida y me cuesta mucho estar quieta en un banco. Dígame usted lo que usted desea que yo pueda hacer. En ese mismo momento la miré a los ojos y le dije, Margarita, ¿por qué no nos ayuda con lo que usted sabe hacer? Organíceme todo el departamento de educación cristiana. Ayúdeme con ese tema, con la educación a la niñez. Fue algo fantástico. Ahora no estamos teniendo las clases aquí arriba, pero si ustedes suben al 2.º piso por ahí adelante, ni bien entren a la sala que está ahí arriba, a la antigua casa pastoral que se convirtió en aulas para las niñas, van a encontrar una placa en memoria de Margarita Tyson, en memoria de cuando ella partió a la eternidad, por lo que ella hizo. Alguien que estaba capacitada por Dios, alguien que sabía más que el pastor en ese tema, se puso a disposición de la iglesia. Pero tenés otros que vienen pateando tachos y lo que quieren es tener su lugar y te dicen lo que hay que hacer y acá hay que hacer esto y dejar de hacer aquello y no entienden un montón de cosas porque no saben un montón de cosas. Me imagino que Ananías y Zafira tampoco querían trabajar mucho en la iglesia, pero querían tener las jinetas y el reconocimiento. Y habían prometido algo y no lo cumplieron, por eso mintieron. Vamos a Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora, ojo, ¿no? Porque algunos se agarran de este texto y nunca quieren hacer nada en la iglesia. ¿No ves lo que dice acá? Yo tengo miedo de fallar y no lo hago. No, porque hay decenas de pasajes en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos dicen que todos tenemos un don, que Dios nos capacita y que Dios tiene una misión para nosotros en este mundo. Pero resulta que, aplicado a Ananías y Zafira, prometieron la venta total de la propiedad y no lo dieron. No cumplieron lo que prometieron. La verdad que impacta lo que sucedió. En segundo lugar, el texto nos dice que no solamente fueron hipócritas, al ser hipócritas no dijeron la verdad, ocultaron algo, porque querían el reconocimiento. Miren, yo valoro mucho cuando viene un hermano, a veces hermanos que uno no conoce, un domingo, 2 domingos, 3 domingos, pastor, yo quisiera hablar con usted. Y entonces tienen la necesidad de dejar en claro cuál es su vida. Y yo valoro mucho eso. Porque hay otros que nunca lo hacen. Y entonces pasa el tiempo, a veces se los nombra para hacer algo en la tarea. Y después viene, al pastor lo llama a alguien y le dice, ¿cómo ustedes tienen a tal persona haciendo tal cosa? ¿Usted no sabe esto, aquello otro y aquello otro? No.
No hay ninguna ley que diga que cuando uno llega a una iglesia tiene que contar su vida pasada. Pero cuando uno ama al Señor, quiere congregarse, quiere crecer en la fe, quiere desarrollarse en la confidencia, es bueno. Pero Ananías y Zafira no dijeron la verdad. Mintieron, ocultaron, quisieron mostrar algo que no eran. Se aferraron a algo, vaya a saber por qué, y no confiaron en Dios. En tercer lugar, este texto nos habla de aliento, nos habla de ánimo. Fíjense en los versículos 3 y 4. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Decir la verdad, hacerla. Animarnos que si nosotros proponemos algo y somos veraces, agradaremos a Dios. La idea no era mala, lo malo fue esta triquiñuela que ellos tejieron. Este texto nos dice, y hay otros textos de la Escritura, que nosotros somos tentados. Ananías y Zafira fueron tentados y sucumbieron ante la tentación. Pero en realidad Pedro lo que está diciendo, en un lenguaje que entendemos todos porque es un pasaje narrativo, es que la decisión era de ellos. Ellos no podían decir: no, pues ¿sabes por qué me mandé el moco este? Satanás me tentó. La culpa la tienen Satanás y todos los demonios. La culpa la tiene, vaya a saber quién, pero la culpa no está en mí, está fuera de mí. Pero resulta que la Escritura nos va a decir en 1 Corintios 10, versículo 13, un pasaje central para hablar del tema de la tentación. 1 Corintios 10, 13, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Resistid al diablo, escribió Santiago, el medio hermano de Jesús, en su carta, y huirá de vosotros. Quiere decir que Ananías y Zafira podían no haber pecado, podían no haber caído, podían no haber sucumbido. ¿Por qué? Porque es una verdad de la palabra. Ojo, porque a veces decimos: no, el diablo es tan poderoso, no puedo. No, sí puedo, en el nombre de Jesús puedo, porque Él no permite, Él permite que sea tentado. Por eso todos somos tentados. Es un denominador común de los creyentes de todas las épocas. Pero de la misma manera, Él pone un límite a la tentación. Hasta acá va a ser tentado Hugo, hasta acá va a ser tentado Fernando, hasta acá va a ser tentada Janet, hasta acá va a ser tentado Marine, hasta acá. Pero no solamente que Él dice: bueno, mira, hasta acá vas a ser tentado, arreglate. No, dice que junto, cuando Él permite que esa tentación que tiene un límite llegue a nuestra vida, Él nos está abriendo una salida. Hay una salida para no caer en la tentación. Eso dice Pablo escribiendo a los Corintios. Y Pedro se los dice: el terreno era de ustedes, la plata era de ustedes. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué lo hicieron? Lo que nosotros intentamos hacer es contestar esta pregunta cuando estudiamos, cuando predicamos, con lo que yo ya he dicho en la introducción, en el antecedente. Ahora, ustedes dicen: qué macabro, qué problema. Un velorio, escúchame, en esa iglesia no va nadie, no va más nadie. Se van todos por otro lado, imagínate, se te quedó pegado un billete en el bolsillo, no lo pusiste en la ofrenda, a ver si te cae redondo antes de salir. No, y uno piensa: ¿saben lo que sucedió? Todo lo contrario. Fíjense lo que dice el versículo 14 que leímos hoy del capítulo 5.
Dice, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Las iglesias que crecen son iglesias puras. Las iglesias que crecen son iglesias puras, limpias. No son iglesias donde no hay creyentes que pecan, son creyentes que si pecan no pueden vivir con su pecado a cuestas y lo confiesan al Señor. ¿Qué hubiera pasado si tanto Ananías y Zafira, ante la pregunta de Pedro, dicen, no, Pedro, la vendimos, pero trajimos la mitad? Hicimos mal, Pedro. Me arrepiento. No sé si hubiera terminado así. ¿Qué hubiera pasado cuando entró Ananías y dice, sí, hablamos con mi esposo? Porque ella no sabía que él estaba muerto. Sí, hablamos con mi esposo, pero hicimos mal. ¿Vieron la tensión que hay en los matrimonios? Cuando se habla de dar la vida para Dios, siempre hay problemas en los matrimonios. En la mayoría de los matrimonios hay problemas porque uno de los cónyuges quiere ir a fondo con su entrega al Señor y a la obra, y otro no quiere ir a fondo. No que sea malo el otro, pero siempre ¿cómo vamos a dar esto? ¿Cómo vamos a dar el diezmo este mes con todo lo que nos pasó? Nos quedamos sin trabajo y todo esto y todo lo demás allá. Y el diezmo no es obligatorio. Algún día voy a hablar, porque esto también se entiende mal. Nos prejuzgan mal a los bautistas y dicen, ustedes obligan a la gente a diezmar. No entendiste nada. No entendiste porque no estuviste en algún curso de mayordomía, no te lo enseñaron. Ponerse de acuerdo. Ahora, qué terrible es en un matrimonio cuando se ponen de acuerdo para el pecado, cuando se ponen de acuerdo para el mal. Porque justamente cada ser humano tiene la conciencia, la tienen los solteros también, todos. El matrimonio tiene algo, ¿no es cierto? Van dos que tiran del mismo carro y van hacia adelante. En la vida espiritual, alguno podrá pensar, mirá, será mejor hacer una actividad con chicos y la esposa dice, no, mejor hagámosla con los jóvenes. Puede ser, pero qué tremendo es cuando alguien dice, vamos a mandar nuestra matufia, y son creyentes, y entonces la esposa se calla o el hombre se calla. Miren, voy a contarles algo, no voy a decir los nombres. Hace muchos años, una hermana que trabajaba en la convención sabía que en una oficina que había al lado recibían ofrendas que luego iban a la cuenta bancaria, pero a veces quedaban una tarde hasta que se llevaban al otro día. Y entonces pasó el tiempo y decidió sustraer, tenía problemas económicos, abrió la caja y sacó el efectivo. Al otro día llegaron. La caja estaba en la agencia misionera, era dinero para la obra misionera. Al otro día se llega, yo era presidente de la agencia, me llama, era tesorero de la agencia, todavía no era presidente, me llama el director y me dice, Hugo, acaba de pasar esto. Sabíamos lo que había dentro. Bueno, lo más triste es que presumimos de que era alguien del personal, todos creyentes, miembros de iglesias. Así que hicimos una estrategia entre los dos, porque queríamos, oremos para que esto termine bien, que el que lo hizo se arrepienta y lo devuelva. Pero miren lo que sucedió. El dinero no apareció ese día, apareció a los 3 días, 2 días. La que había era una mujer, sustraído esto, lo lleva a su casa. Es cierto que pasaban por problemas económicos, es cierto que el esposo también era un trabajador. Y cuando ella le muestra el dinero al esposo para decir, ahora estamos salvados con todo lo que debemos, el esposo le dijo, ¿de dónde sacaste este dinero? ¿Cómo tenés este dinero? Entonces ella le contó y le dijo, andá ya a devolver este dinero. Obviamente que el trabajo lo perdió, el dinero se recuperó, se recibió el perdón y gracias, miren, las buenas influencias, aún en un matrimonio, cómo ayudan
aún en las iglesias. El texto nos dice que los dos cónyuges mintieron, se pusieron de acuerdo para la mentira. Pero la historia nos dice que cuando uno de los dos se conserva en fidelidad, ayuda al otro. Pablo va a decir, al final de la carta de los Romanos, en la parte práctica, más vence con el bien el mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes y como iglesia. No le podemos mentir a Dios. No lo podemos engañar a Dios. No nos podemos escapar de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Ahora, lo curioso es que Dios está detrás de esto. Uno dice, ¿por qué hubo tanta severidad de Dios? Pero nosotros sabemos que Dios no se equivoca. Que los que nos equivocamos somos nosotros. Dicen algunos, cuando escriben acerca de este texto, que lo que Dios vio aquí, Dios sabía lo nefasto que es para una iglesia tener gente hipócrita, mentirosa, dentro de sus filas. Y Dios decide cortar esto de cuajo. Pero lo curioso es, nosotros hemos leído que la obra siguió. Entre paréntesis, aquí hay algún joven. Miren las tareas que tenían los jóvenes en la iglesia primitiva. Jeva nunca habló de esto, ¿vieron? Pero está acá en la Biblia. Iban a enterrar, lo tuvieron que enterrar los jóvenes, porque calculo que les habrá costado hacer los pozos y qué sé yo. Así que fueron los jóvenes y cuando volvieron le dijeron, che, vamos a tomar una coca, ya está, basta, por favor. Llegaron, ¡pam! Ahora estaba la esposa. Otra vez volver y enterrarla al lado. Pero lo cierto es que se produce, en el texto dice, el versículo 11, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿qué temor se apoderó acá? El temor de Dios. ¿Vieron cuando nosotros decimos siempre, había una frase que repetía el pastor Loredo, su mamá, que se había convertido de grande, pero él de chico, le decía, Ignacio, nunca pierdas el temor de Dios. Y lo habrá repetido predicando el álbum de Loredo. Nunca pierdas el temor de Dios. No lo pierdas. ¿A ustedes qué les parece? ¿La iglesia quedó mejor parada después de esta situación o antes? Por supuesto que nadie quiere esta situación. Por supuesto que todos anhelamos que todos los hermanos sean fieles. Pero la iglesia quedó mejor parada después porque tuvo un temor reverencial santo de su Señor. Es decir, la iglesia avanzó varios escalones de la escalera para decir y pensar, con las cosas del Señor no se juega, con las cosas de su iglesia no se juega, con las cosas de la misión que Él le ha dado a mi vida no se juega, con mis dones que Él me ha dado no se juega, con lo que Él espera de mí no se juega, no se puede jugar con Dios, no se puede. Y entonces dice de que el temor no solamente se apoderó de la iglesia, sino de todos los que se enteraron de estos sucesos. Todo Jerusalén, se imaginen, ahí no había televisión, no había internet, no había celular, pero había boca a boca. Se empezaron a enterar todos de lo que... ¿Te acordás de ese de Ananías? Sí, ¿cuál? Ese que vive... el hijo del que vive allá, sí. ¿Te acordás que se casó con la Zafir y la otra? Sí. Bueno, ¿te acordás que tenían un terreno? Vos sabés que lo vendían y contaban todo y todo el mundo se enteró. No sabés lo que pasó y contaban lo que está registrado aquí. Dice que el temor invadió a la iglesia, a los creyentes y a los no creyentes. Ahora, pensemos, hermanos, porque lo que está diciendo la palabra es que en el versículo 14, 3 versículos más, se convertía. No que se convertía a las personas, ahí hay una voz pasiva. El Señor es el que está convirtiendo a las personas. La iglesia estaba creciendo porque había pureza, porque el Señor se manifestaba y porque añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor se manifestaba, pero la voluntad de Dios es una, la rectitud de Dios es una y el camino de Dios es uno. Ahora, ¿qué sucedió con parte de la sociedad? Algunos no se alegraron, temor hubo en todos lados, pero algunos no se alegraron. Entre ellos estaban los que tenían poder, el sumo sacerdote y los saduceos. Y ellos tenían dos opciones. Ellos podían haber tomado lo que Dios les estaba diciendo a través de estos hermanos de la iglesia de Jerusalén,
Podían haber dejado que el impacto del obrar de Dios hicieran mella en sus corazones, pero para eso tenían que reconocer que Jesús era el Mesías, que ellos lo habían matado, pero tenían que reconocerlo, pero ellos no estaban dispuestos a reconocerlo. Ahora, cayó temor en todo el pueblo, pero probablemente el sumo sacerdote, digo en plural porque a veces los que habían sido sumos sacerdotes y quedaba el puesto en nombre de alguno más joven, vivía muchas veces. Ustedes tienen en la escritura a Anás y a Caifás, pero uno era el sumo sacerdote de turno y el otro era el que había sido sumo sacerdote, que hasta a veces presidía sesiones del Sanedrín. No lo dice la Biblia, pero se lo llamaba Sagán. Ahora, ¿qué sucedió con ellos? No estaban de acuerdo, como ya lo vimos en el capítulo 4. Ellos, en vez de detenerse, siguieron. Ya los habían metido en la cárcel y finalmente va a decir el texto que se llenaron de envidia, en el versículo 17 que no leímos, y los metieron en la cárcel. Pero ¿qué decisión tomaron? Tomaron la decisión de confrontar con Dios. Y lo que quiero decir al terminar este mensaje, que la peor decisión que puede tomar una persona en su vida, puede tomar un creyente y puede tomar uno que no es creyente en el Señor, es ser enemigo de Dios, es confrontar con Dios. Dios es un enemigo invencible. Cuando tengo a Dios como enemigo, estoy muy complicado. Y ahí se metieron los saduceos, y ahí se metieron aquellos que tenían mucho poder en Israel, otros hipócritas. No estaban dispuestos a dejar su statu quo, no querían dejar el lugar que tenían, no querían dejar su posición de riqueza y de dominio en la sociedad, querían seguir con su mentira y no estaban dispuestos a arrepentirse y entregar su vida al Señor. El temor se apoderó de toda la iglesia, de la sociedad, y el Señor, como veremos más adelante el miércoles, hizo milagros. Dios no puede ser burlado, la obra de Dios va a crecer. Dios no tolera la hipocresía, Dios no tolera la mentira. Y alguno podrá decir, bueno, Ananías y Zafira ni pudieron decir, me dicen todo esto, me voy de la iglesia. No, sí se fueron de la iglesia, pero a otro mundo. No pudieron ir más a ninguna iglesia. Con las cosas de Dios no se juega. A Dios no le gustan los caprichos. Dios quiere que cada uno de nosotros, creyentes en el Señor, hermanos, seamos sensibles a su voz y estemos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestras vidas permanentemente al Señor. No para salvación, si somos creyentes ya lo somos, sino para caminar en santidad y caminar en pureza. La obra crece. ¿Por qué crece la obra? ¿Qué nos pide el Señor? No hicieron curso, no tenían edificios. La obra crece porque el propósito de Dios es que todos se salven y la obra crezca. Y es el Señor. A veces uno se empeña en que la obra crezca y no crece la obra. ¿Por qué no crece la obra? Y si no hay una Ananías y un Zafira o varios, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Qué es lo que sucede? ¿O por qué Dios nos lo permite? ¿Qué es lo que Él está haciendo con nosotros? ¿Para qué nos está capacitando? ¿Para qué nos está preparando? En los contextos más difíciles, la obra de Dios crece. ¿Quién iba a dar 2 pesos por estos 12 pescadores de Galilea? La primera persecución en el capítulo 4. Esto no llega muy lejos. Cualquier analista, imagínense a los analistas de La Nación, imagínense a los del New York Times, a los del Washington Post o cualquiera de los periódicos de primera línea de Europa, analizando esta situación. Esto no llega muy lejos. ¿Quién los eligió a estos tipos? Pero la obra de Dios no se detiene. Dios quiera que a través del ministerio de nuestras vidas, de nuestra iglesia, nuestro temor del Señor sea acrecentado. Es saludable. Y de la misma manera el temor de Dios de este barrio que mira a esta iglesia y que se entera de las cosas. Finalmente, ¿saben cómo reaccionó la gente que no tenía a Jesucristo? En el pasaje, traían a los enfermos, porque se daban cuenta de que el único que podía hacer algo por ellos era Dios, era el Señor, a través de sus siervos y a través de sus siervas. Y luego vamos a seguir predicando del libro de los Hechos.
Vamos a ir capítulo por capítulo y vamos a ver cómo el Señor usó a los laicos, cómo el Señor usó a sus siervos y a sus siervas, no solo a los apóstoles. Y en contextos de dificultad la obra creció y creció y creció hasta que llegó a llenar con el Evangelio todo el Imperio Romano. Señor, obra en nuestros corazones, ayúdanos a recuperar el temor por tu presencia, por tu majestad, por tu persona, por tu santidad. Limpia mi vida, limpia nuestras vidas. Ayúdanos a ser de una sola cara. Ayúdanos a servirte con toda lealtad. Ayúdanos a ser canales para que no solamente tu amor, también tu poder sea notorio, Señor, en nuestros barrios, en nuestros edificios, en nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a saber que cada creyente es un misionero en el lugar donde está. Ayúdanos a entender que algunos los llamaste para que vayan lejos, pero que a todos los demás nos llamaste para sostener a ellos que van, pero para ser misioneros en el lugar donde nos pusiste. Guíanos, Señor, al tema que vamos a desarrollar el miércoles para cerrar este pasaje. Obra, Señor, en medio nuestro, para bendición espiritual, para avance, para extensión de tu reino. Gracias, Señor, por esta semana, en la cual, específicamente el día sábado, te agradeceremos por los 100 años de vida de la obra. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nos despedimos, los invito a ponerse de pie, vamos a terminar cantando este precioso himno. Lleva por título Viene otra vez nuestro Salvador. El Señor nos invita a estar haciendo lo que Él nos ha ordenado, lo que nos ha mandado, porque el Señor viene otra vez. Los invito a estar cantando, reflexionando con la letra de este tema. Y cuando termina los invito a viva voz a decir, Cristo viene otra vez. Viene otra vez nuestro Salvador, como que si fuera hoy, para reinar con poder y amor, como que si fuera hoy. Él por su iglesia viene esta vez, purificada en su grande amor, del mundo por la redondez, porque si fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarme rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Terminará la obra de Satán, ojalá fuera hoy. No más tristezas aquí verán, ojalá fuera hoy. Todos los muertos en Cristo irán a